Si eres fan de la literatura, lamentamos decirte que si hubieras nacido hace muchos años, no pudieras leer grandes libros que actualmente disfrutas. Y es que a lo largo de la historia se han prohibido textos por parte de la Iglesia y distintas monarquías, debido a que esos temas iban en contra de algunos principios básicos del cristianismo y de la sociedad de ese entonces. Irreal, ¿no? Sin embargo, hoy en día es posible leerlos gracias a la tecnología y avances intelectuales. De hecho, de eso nos platicó Carlos Carranza en Líneas Sonoras, que nos guió por aquellos textos que causaron polémica en su época. Aquí te los presentamos. Gargantúa y Pantagruel. Se trata de un compendio de 5 novelas escritas originalmente en francés por François Rabelais en el siglo XVI y que cuenta la vida de 2 gigantes, Gargantúa y Pantagruel, quienes tienen aventuras entretenidas y extravagantes. Podemos leer sobre la vida de diferentes personajes, de un gigante grotesco, que por medio de sus elecciones y del descubrimiento de su cuerpo va desarrollándose poco a poco, lo que obvio causó ciertos malestares para la Iglesia. Las fábulas de La Fontaine. Aunque no lo creas, estos cuentos llegaron a ser prohibidos por la Iglesia y la sociedad política de su época. Se tratan de historias con mensajes y moralejas como cualquier fábula. Una de las más conocidas es El Cuervo y el Zorro. Estos podían llegar a presentar un contenido político contra la visión del poder que se ejercía en la monarquía de esa Francia del siglo XVII y XVIII. La historia de la decadencia y caída del Imperio Romano. Este libro, escrito por Edward Gibbon, fue bastante polémico para la Iglesia, debido a que describe que la caída del Imperio Romano fue culpa del cristianismo. Y es que a Edward Gibbon se le ocurrió decir que una de las causas para que el gran Imperio Romano tuviera su propia decadencia fue justamente el crecimiento del cristianismo. Además de estos textos, también debes saber que importantes filósofos como Nicolás Copérnico, Kepler, Descartes, Louis Pascal, Voltaire, Montesquieu, Kant y Nietzsche también fueron censurados por las élites de su época. Algunos de los libros de estos autores son Sobre las revoluciones de los orbes celestes, Astronomía Nova, El secreto del universo, El discurso del método, Meditaciones metafísicas, Principios de la filosofía, Pensamientos, Las cartas provinciales, Cándido, Cartas filosóficas, El espíritu de las leyes, Cartas persas, Crítica de la razón pura, Crítica de la razón, y Así habló Zaratustra. Esto a pesar de que son grandes escritores, grandes pensadores que nos han llevado a entender la realidad y cómo funcionaba a veces el mundo desde la cuestión física y por supuesto filosófica, y que deriva en una realidad que somos el día de hoy en pleno siglo XXI. Seguro has leído alguno de ellos, pero sin duda causaron polémica en su momento, pues como te podrás haber dado cuenta, tocan temas como el universo, leyes y política, algo que no le gustaba a los gobiernos y la Iglesia de entonces. Con decirte que hay uno de Nietzsche que se llama El Anticristo, lo que hizo que su publicación se retrasara hasta 1895, a pesar de que fue escrito en 1888. Otro ejemplo de este filósofo es el famoso texto conocido como La muerte de Dios, de donde salió la frase Dios ha muerto. Este prácticamente se refiere al colapso de las ciudades-estado y su orden autónomo. Escucha más sobre libros prohibidos y otros datos de la historia en Líneas Sonoras, con Carlos Carranza en MBS. Todos los sábados a las 15 horas por el 102.5 FM. México tiene talento y se sabe. Es por eso que hoy te traemos 5 obras de arte mexicanas que debes conocer sí o sí. Catalogar las 5 mejores es una tarea difícil, sin embargo, te hicimos un recuento de las que no te puedes perder y que tal vez desconocías. De hecho, en el banquete del Dr. Zagal, él y sus compañeros nos platicaron sobre la materialidad del arte e incluso sobre grandes exponentes de esta área en México. Ahí te van. La ofrenda. Se trata de un boceto original pintado por Saturnino Herrán, que se encuentra en el Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México. En él se ve una familia de floricultores al sur de la capital que se trasladan en una balsa al cementerio por las festividades del Día de Muertos, junto con cultivos de flor de cempasúchil. La obra destaca por su magistral contrapunto de luces y sombras, brillo y profundidades, a las que Herrán le supo sacar partido en las escenas rituales descritas con sus lápices y pinceles.
Sin duda, una obra perfecta para admirar en esta época. Las dos Fridas. Es una de las obras más conocidas de Frida Kahlo y del arte moderno mexicano. Cuenta la ruptura de la pintora con Diego Rivera en 1939. Además de expresar su madurez creativa, se trata de un cuadro al óleo que constituye un autorretrato doble del artista, donde la vemos tomada de la mano, pero con distintos vestidos. Baile de Tehuantepec. Ya que hablamos de Diego Rivera, también te presentamos una pintura de su autoría. Se trata de una obra al óleo realizada en 1928, y de hecho es considerada la obra más importante del pintor en una colección privada fuera de México, específicamente en la de Eduardo F. Constantini en Buenos Aires, Argentina. Lamentablemente, actualmente está fuera de exposición. La escena de la obra se centra en la danza, la cual tiene lugar en un cobertizo de madera abierto, muy probablemente en la calle. En el fresco, los bailarines están flanqueados por mujeres sentadas en bancos, en tanto que los hombres en el fondo comen y beben en mesas de madera, mientras que en el cuadro quedan solo unas pocas espectadoras. Aquí el autor exagera el decorado para hacer parecer que las figuras danzan en una arboleda de bananos, como si hicieran referencia a las mujeres tahitianas. Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Y como ya hablamos de la principal obra fuera de exposición de Diego Rivera, ahora te mostraremos la que se mostró de manera permanente. Se trata de un mural realizado por el pintor en 1947, como encargo del arquitecto Carlos Obregón Santacilia, para el comedor principal del Hotel del Prado en la Avenida Juárez frente a la Alameda Central. El Valle de México. Es una de las obras más importantes del paisajista y pintor José María Velasco. Está pintada al óleo sobre lienzo con medidas de 160 centímetros por 229.7 centímetros. Como dice su nombre, se ve el Valle de México desde el Cerro de Santa Isabel. Se encuentra en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Si quieres conocer más de este autor, te contamos que se estima que durante 44 años creó alrededor de 300 obras al óleo, así como acuarelas, litografías y en miniatura, en las que se destacan sus paisajes del Valle de México y con las que logró que la pintura mexicana alcanzara reconocimiento internacional. ¿Ya las conocías? Nosotros queremos visitar todas. Para aprender más de arte y cultura, escucha el banquete del Dr. Zagal en MBS todos los sábados a las 17 horas por el 102.5 de FM.